Cordial saludo. En este video vamos a solucionar este circuito. Nos piden hallar ix y b sub 0, pero vamos a notar de que acá hay tres fuentes, pero cada fuente tiene una frecuencia diferente. La primera fuente es una fuente en DC, o sea que la frecuencia de esta es 0 o velocidad angular 0. En esta, por ejemplo, tenemos una sinusoidal con velocidad angular de 5 radianes, y en esta, que es otra fuente corriente, tiene una velocidad angular de 3 radianes. Entonces lo que vamos a notar es que los capacitores y los inductores esto se comportan en función de la frecuencia o velocidad angular. Entonces para cada fuente va a tener un valor diferente. Entonces la única forma de analizar este circuito es aplicando el principio de superposición. Entonces lo que vamos a hacer es analizar cada fuente por separado, ¿sí? Entonces cuando estemos analizando, por ejemplo, una determinada fuente la dejamos encendida y el resto de fuentes las vamos a apagar. Entonces recordemos qué pasa cuando una fuente de voltaje se apaga. Si yo tengo una fuente de voltaje BS y esta está encendida, está en on, y yo decido apagarla, la voy a reemplazar por un cortocircuito. Recordemos que en un corto hay un voltaje cero. Entonces esto es un cortocircuito. Si yo tengo una fuente de corriente y esa fuente de corriente la tengo encendida, vale IS, ¿no? Pero si yo la llegara a apagar, la debo reemplazar por un circuito abierto. De esa manera necesito analizar. Entonces voy a nombrar estas fuentes. Vamos a decir que esta es IS1, bueno, esta es BC1 o BS, y digamos que esta es IS2. Entonces vamos a hacer tres análisis por separado. Entonces el primer análisis voy a empezar por esa fuente de IS. Entonces para IS1 notemos que esa es una fuente de corriente directa de DC. Entonces los capacitores en DC se comportan como circuito abierto y los inductores como un corto. Entonces si yo analizo ese circuito, me va a quedar el circuito en estado estable. Acá 2 amperios. Acá tengo una resistencia que es de 8 ohmios. La fuente de voltaje la reemplazo por un cortocircuito. El inductor lo reemplazo por un corto. Acá hay otro inductor por otro corto. Y acá me quedo a circuito abierto. Y acá había otra fuente de corriente también que va a circuito abierto. Entonces el circuito que tengo que analizar es este circuito, ¿no? Donde me están pidiendo que haya acá un IX y un B sub 0 desde, bueno, B sub 0 que va desde este punto, digamos hasta este punto, o sea, me están pidiendo ese B sub 0. Vale, entonces para empezar podemos simplificar este circuito. Vemos de que esta resistencia de 8 ohmios se encuentra en corto. Entonces este circuito lo puedo simplificar algo así, quitando esa resistencia de 8 ohmios. Y me están preguntando el IX y me están preguntando un B sub 0. Entonces ahí notamos de que IX sería el mismo valor de la fuente, que sería de 2 amperios. Si notamos, toda la corriente que llega acá
por esta resistencia que está en corto no se va corriente, sino que se va a ir por todo esto. ¿Listo? Entonces Ix es igual a 2 amperios. Y me están preguntando el B sub 0, pero B sub 0 no pensé que estoy midiendo sobre un corto, ahí no hay ninguna resistencia ni hay ningún otro elemento. Entonces el voltaje en un corto siempre va a ser 0. Entonces B sub 0 es igual a 0 voltios. Y ahí terminé de hacer el análisis para DC. Bueno, vamos a mirar ahora cómo me quedaría el análisis para esta fuente de voltaje. Para esta fuente de voltaje vamos a notar que esta fuente se me abre, esta otra fuente se me abre, y entonces me quedaría solamente como este núcleo acá del centro. Entonces voy a copiar esto. Vamos a desarrollarlo acá abajo. Bueno, entonces prácticamente me queda un circuito que es de esta manera. Entonces acá esta fuente sí es una fuente sinusoidal, y mirábamos que la velocidad angular era de 5 radianes sobre segundo. Entonces con esa velocidad angular vamos a calcular las impedancias de los capacitores y las impedancias de los inductores. Entonces la impedancia del capacitor es menos J WC, y ahí me daban el W, ¿no? El W, bueno, me daban el capacitor que era de un 12avo faradio. Entonces aplicando la fórmula, esto me da que ese capacitor es de menos 2,4 menos J 2,4 ohmios. La impedancia en este inductor, que es de, llamemos la impedancia del inductor 1, sería J W por L1, y L1 es de 2 henrios, entonces sería esto de y Z en L2 es JW L2, o sea que esto me da J20 ohmios, que es el doble. Vale, entonces realmente esto quedó fue este circuito, ya ha pasado al dominio fasorial. Esto me quedó de 8 ohmios, esta impedancia me quedó de menos J 2,4 ohmios, esta quedó de J 10 ohmios y esta quedó de J20 ohmios. Me están pidiendo Ix y B sub 0. Bueno, esta fuente es de 5 seno de 5t. Al pasarlo al dominio fasorial, recordemos que debemos dejar todo referenciado bien al seno o al coseno, pero en este caso, como solamente hay una fuente, puedo dejarla referenciado al seno, es decir que que esto sería 5 ángulo de 0 grados
estoy trabajando con una referencia al seno. Si la trabajara, por ejemplo, quisiera pasar esa seno a coseno, entonces quedaría como 5 ángulo de -90. ¿Qué significa que voy a trabajar al final referenciado al seno? O sea, la respuesta final o el pasor final que me encuentre de ix y b sub 0, cuando lo pase al dominio del tiempo no lo voy a pasar a coseno, sino lo voy a pasar a seno. Entonces, bueno, acá estoy trabajando referenciado al seno. Digamos que estoy referenciando todos los pasores, al final los tengo que pasar a seno. Entonces me están pidiendo un ix y me están pidiendo un b sub 0. El b sub 0 es el voltaje de... Podemos ampliar esto acá. Me están pidiendo esos dos valores. Entonces podemos analizar este circuito. Tendrían dos malleas o puedo analizarlo también por nodos, ¿no? Analicémoslo de ambas maneras. Si yo lo analizara por nodos, notaría de que este es un nodo principal. Bueno, este es otro nodo y este es otro nodo, pero esos son nodos secundarios, ¿no? Y analizándolo por nodos podría decir que, tomando la tierra ahí, B1 es igual a 5 ángulo de 0 grados, y con ese voltaje puedo hallar cualquier otro valor que me estén pidiendo. Por ejemplo, me están pidiendo esta ix, entonces esa ix sería la corriente va en este sentido, o sea que mire, debe partir del nodo 1 y debe llegar a tierra, o sea que sería B1 menos 0 sobre la sumatoria de las impedancias, ¿no? Que es 8 más J10, y eso me da el valor de I1. Entonces esto sería 5 sobre 8 más J10. Eso me da 0,39 amperios. Dejémoslo 0,39 amperios. Bueno, dejémoslo en amperios. 0,39 ángulo de menos 51, 34. Listo, y me están pidiendo este B sub 0. Si me están pidiendo este B sub 0, me interesaría ya, por ejemplo, el voltaje en las dos impedancias de los inductores. Entonces voy a definirle unas polaridades a esos inductores. Entonces vamos a colocarlo acá. Digamos de que este es un voltaje A y este es un voltaje B. Listo, entonces vamos a hallar ese voltaje A y ese voltaje B. Entonces voltaje en A sería la corriente que toque por el positivo, o sea que sería B1 menos 0 sobre la suma de las impedancias por la impedancia, que es de J10, y eso me da el valor de BA. El voltaje en B, busco la corriente que toque por el positivo, entonces es la corriente que parte de 0, ¿sí? Parte de tierra, llega a B1, 0 menos B1 sobre la suma de las dos impedancias. Multiplicado por la impedancia del inductor, que es de J20 ohms. Listo, entonces voy a resolver eso. Entonces 5 por 10J, que 8 más 8
Esto 3,05 más J 2,44. Y este sería menos 5 por J20 dividido entre la suma de estas dos impedancias menos 2,4J más 20J. Y esto me da menos 5,68. Listo. Ya tengo voltaje A, voltaje B, hago una LBK, mantengámosla en sentido horario. Entonces empiezo menos voltaje en B, menos voltaje en A, más B sub 0 igual a 0. O sea que B sub 0 es igual a voltaje en A más voltaje en B. Entonces si quiero saber la suma de eso, entonces sumo los dos, sumo de esos dos voltajes y me da y paso eso a coordenadas polares, ¿no? Tres coma 59 con ángulo de 137 en voltios. Bueno, ahí terminé de analizar el B sub 0. Eso sería por el análisis por mallas, por nodos, ¿no? También pude haberlo analizado por nodos, no, por mallas, perdón. Si hago el análisis por mallas sería algo así. Hagámoslo acá con rojo. Define el sentido de las corrientes. Entonces la malla 1, la LBK de la malla 1 me queda 8 y 1 y 1 es igual a 5. Bueno, creo que esa operación ya la iba a resolver por acá. Ya, ahorita lo opero. La malla 2 sería menos 3.4 más 20, eso da vale. Entonces vamos
a mirar, por ejemplo, esta primera operación ya le va resuelto, que es esa misma ix, y esto da 0,39 con ángulo de menos 51,34 grados. Y esta sería 5 dividido en 17.6 J. Bueno, ahí ya tengo las corrientes, y lo que me queda es hacer la leve caca, para hallar bueno, acá ya podemos decir que ix es igual a 1 y necesito hallar ese b sub 0, entonces voy a recorrerlo en sentido horario, y esto me queda j10 de menos i1 más b sub 0 más j20 de menos 2 igual a 0. Entonces b sub 0 al final de cuentas es j10 y 1 más j20 y 2, y eso me tiene que dar el mismo resultado que obtuve acá por malla, ¿no? Por nodos. Listo, entonces ahí ya está resuelto tanto por mallas como por nodos. Vamos a mirar, ya he hecho 2 análisis, me faltaría un tercer análisis. El tercer análisis, necesito analizar esta otra fuente de corriente que tiene una velocidad angular de 3 radianes. Entonces esta fuente de corriente se abre, esta fuente de voltaje se cortocircuita, y debo calcular de nuevo las impedancias de los capacitores y de los inductores, porque ya la velocidad angular cambió. Antes estaba trabajando con 5, ahora voy a trabajar con una velocidad angular de 3. Entonces, bueno, miremos dónde me puedo ubicar. Lo tenemos por acá. Entonces, para IS2 el circuito que voy a tener es el siguiente. Bueno, esta impedancia
8 esa no me modifica. Bueno, acá estoy trabajando con coseno. 4 coseno de 3t más 15 grados. Entonces voy a seguir trabajando referenciado al coseno. Entonces si sigo trabajando referenciado al coseno, acá esto me queda como 4 ángulo de 15 grados en amperios. Y tengo que calcular las impedancias. Vamos a trabajar con una velocidad angular de 3. Listo. Entonces, la impedancia del capacitor menos J WC. Entonces, el W de 3 y eso me da menos J4. La impedancia del inductor 1. El inductor 1 lo voy a trabajar como 2 henrios, entonces eso me da de J6. Y la impedancia del inductor 2 como es el doble, entonces me da de 2 a 1. Entonces este inductor me da listo. Ahí ya tengo el circuito pasado al dominio fasorial. Lo mismo, tengo que hallar acá y x, y tengo que hallar el de su 0. Bueno, analicémoslo. Bueno, si lo analizáramos por nodos y tomar acá esto como tierra, que nos sale un nodo, 2 nodos. Si lo analizo por mallas, son 3 mallas, pero una directa, o sea, me sale un sistema de 2 ecuaciones, pero creo que estas dos mallas no están anidadas, no están compartiendo ningún término, entonces creo que no me sale esto más fácil desarrollarlo acá por mallas. Entonces voy a decir que esta va a ser I1, I2, bueno, definamos I3 esta. Entonces I3 menos 4 ángulo de 15 en amperios. Hago la malla 1, la LBK de la malla 1. Listo. Entonces resuelvo eso. Entonces esto me queda que I1 menos por menos va a dar más, entonces esto queda multiplicado por 4 ángulo de 15. Entonces, bueno, despejando de ahí, listo, voy a resolver
esa ecuación. Entonces, bueno, ingresando eso a la calculadora y resolviendo, esto me da que es de 2,4 con ángulo de menos 111, bueno, eso nos queda extraños. Esto no amperes. Hago la malla 2. Bueno, menos por menos me da más. Listo. Entonces, bueno, ahí despejándolo. Pasa esto negativo menos J12 menos J4 más J12, eso da J8. Es que todo va dividido entre J8. Listo. Realizo esa operación y eso me da listo. Ahí ya tengo la I1 y la I2, entonces simplemente me queda por allá lo que es IX y lo que es B sub 0, ¿no? ¿Dónde lo desarrollo? Desarrollamos el circuito. Vale, entonces digamos IX está en medio de la malla 1 y de la malla 3, o sea que IX es igual a I1 menos I3. Entonces I3 es menos 4 ángulo 15. Entonces menos por menos me da más. Entonces esto simplemente es 2,4 ángulo de menos 111,87 más 4 ángulo de 15. Bueno, es realizando esta operación, eso me da que es de 3,2 ángulo de menos 21,87 grados en amperios. Y bueno, para hallar B sub 0 tengo que hacer una LBK, ¿no? La hago en sentido horario. Entonces, veamos, más B sub 0 más J12
Nótese que por esa impedancia de J12 están pasando dos corrientes, que es I3 y 2. Como la estoy recorriendo acá en la malla 3, lo voy en sentido horario, sería I3 menos I2 más J6 dominio I3 menos I1 igual a 0. Listo, y ya tengo la lógica de esa malla. Simplemente me queda es operar. Entonces esto me queda bueno. Realizando esa operación obtengo que en vez de 0 es igual a 14,4 con ángulo de menos 21,87 grados. Esto en voltios. Y como tal, ahí ya he terminado de hacer el análisis individual. Lo único que tengo que hacer ahora es pasar todo al dominio del tiempo, ¿no? Porque acá para las corrientes senoidales analizamos pues en el dominio de la frecuencia. Entonces, bueno, empecemos por Ix. La contribución que hace la fuente de DC es de 2 amperios. La otra hace una contribución de 0,39 con ángulo de menos 51 y esta hace una contribución de 2,4. Entonces, bueno, voy a anotar este Ix acá. Entonces, y la contribución que hace la fuente de voltaje es de 0,39 amperios, o sea, y ahí estamos trabajando con una referencia de seno. Entonces esto va a ser 0,39 seno de 5t menos 51,34 grados. Más la otra que sería de la contribución que hace el coseno, que es de 3,2 con ángulo de menos 21,87. Más los 2 amperios que vienen de la fuente de C. Todo esto me dio en amperios. Entonces todo esto es la ecuación cómo se está comportando la corriente IX en ese circuito. Y veamos el BX cómo se me comporta. La contribución que hace la fuente de voltaje sinusoidal es de 3,59 seno, esta era de 5t, más 137 137,15 grados
más esta que es de 14,4 coseno de 3pi menos 21 menos 21,87. Más 0, entonces más 0 no lo necesito anotar. B. Y entonces estos ya son los resultados. Y esa es la respuesta final del circuito. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.